sublimes. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos 6, del 30 al 44. Si alguien no tiene una Biblia y desea, por favor, alce la manito, que nuestros hermanos anfitriones nos ayudan con una. Amén. Alimentación de los 5,000. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Y Jesús les dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar apartado y descansen un poco. Y es que tanta gente iba y venía que ellos no tenían tiempo ni para comer. Así que se fueron solos en una barca a un lugar apartado. Pero muchos que lo vieron partir los reconocieron y los siguieron a pie desde las ciudades. Llegaron antes que ellos y se reunieron con él. Cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque parecían ovejas sin pastor. Y comenzó entonces a enseñarles muchas cosas. El tiempo pasó y se hizo tarde, así que sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: ya es muy tarde y en este lugar no hay nada. Despide a esta gente para que vaya a los campos y aldeas cercanas y compren algo de comer. Jesús les respondió: denles ustedes de comer. Pero ellos les dijeron: ¿quieres que vayamos a comprar pan y les demos de comer? Eso costaría como 200 denarios. Jesús les dijo: vayan a ver cuántos panes tienen ustedes. Cuando lo averiguaron, le dijeron: tenemos 5 panes y 2 pescados. Jesús les mandó entonces vayamos a tenemos 5 panes y 2 pescados. Jesús les mandó entonces que hicieran que la gente se recostara por grupos sobre la hierba verde. Y ellos así lo hicieron. Formando grupos de 100 y 200 personas, Jesús tomó entonces los 5 panes y los 2 pescados y levantó los ojos al cielo y los bendijo. Luego partió los panes y los dio a sus discípulos para que los repartieran entre la gente. Y también repartió entre todos los pescados. Todos comieron y quedaron satisfechos, y con lo que sobró del pan y los pescados llenaron 12 cestas. Los que comieron fueron como 5,000 hombres. Amén. Oremos. Gracias, amado Dios, gracias por esta mañana, gracias porque hemos podido alabarte, Señor, adorarte. Gracias porque nos has traído a este lugar con el deseo de conocer más de tu palabra y afirmar nuestra fe. Señor Jesús, queremos pedirte que seas tú abriendo nuestro entendimiento, abriendo nuestro corazón, nuestros oídos para poder escuchar tu voz, para poder hacer las cosas conforme a lo que tú quieres. Señor, limpia nuestro corazón endurecido y ayúdanos para poder escucharte a ti. Gracias por tu palabra, gracias Señor por la alabanza, gracias por este tiempo que nos das. Te damos honra y gloria a ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos?
¿Qué es más fácil, depender de Dios o de nuestras fuerzas? O más bien dicho, ¿buscamos de Dios cuando las cosas van mal o buscamos de Dios cuando las cosas van bien? En las dos, pero lo más común es que busquemos de Dios cuando las cosas van mal, ¿no es cierto? Cuando viene un problema, cuando estamos angustiados, ahí sí vamos corriendo a buscar ayuda de Dios. Pero cuando estamos bien en nuestro trabajo, va todo en orden en la casa, cuando las cosas parecen que fluyen, como que nos olvidamos de Dios, ¿no es cierto? Como que lo dejamos a un lado. Y lo cierto es que eso también les pasaba a los discípulos, porque en el caminar de ser discípulo y hacer discípulos, hemos de luchar con nuestra autosuficiencia, ¿no es cierto? Y hemos de tratar de formarnos para aprender a depender más de Dios. Estábamos leyendo sobre el texto de la multiplicación de los panes y los peces. Y si ustedes ven un poquito antes, en el capítulo 6 mismo de Marcos, vemos que Jesús envió a sus discípulos. En Marcos 6, 7, capítulo 6, versículo 7, la misión de los 12, Jesús estaba ahí con sus 12 discípulos y él ve que ya es hora de que ellos empiecen a discipular a otras personas, que empiecen a llevar el mensaje. Y Jesús les empodera, ¿no es cierto? Dice que les dio autoridad para poder sanar como lo hacía Jesús, les dio autoridad para predicar con autoridad, les dio autoridad incluso para liberar a personas endemoniadas. Es decir, Jesús les envía a sus discípulos. Y cuando ellos van por muchos lugares, se emocionan porque empiezan a ver resultados de lo que están haciendo. Ellos empiezan a orar por una persona y la persona también se sana, tal como le pasaba a Jesús. Y están emocionados, ¿no es cierto? Porque ellos también están siendo servidores y discípulos, y ahora están haciendo también discípulos. Es decir, el mensaje del reino se está extendiendo todavía mucho más. Y entonces, cuando empieza el capítulo sobre la alimentación de los 5,000, empieza diciéndonos que volvieron los discípulos, ¿no es cierto? Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho. Imagínate tú, fueras a la casa de algún vecino y sabes que está enfermo y oras por esa persona y se sanó. ¿Cómo te sentirías? ¡Wow! Gracias Dios, pero de alguna manera, como tenemos esta tendencia muy humana de nosotros de restar esta dependencia de Dios, como que nos empezamos a envanecer y a sentir como que, wow, todo lo que el Señor hace conmigo, pero ese conmigo bien enfático en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿no es cierto? Y parece que a los discípulos también les pasó esto. Pero Jesús dice, y Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y enfatizo el tenían porque ya no le siguen solo a Jesús, sino también a los discípulos. Y se fueron solos a una barca a un lugar desierto. Es interesante que cuando nosotros leemos el texto bíblico, la palabrita desierto también implica un tiempo de prueba, ¿sí? El pueblo de Israel pasó por el desierto y fue un tiempo de prueba. Jesús estuvo en el desierto, en ayuno, en oración, fue un tiempo de prueba. Generalmente esta palabra desierto, además del espacio físico, implica un momento de estar a solas con Dios y de poner a prueba también nuestro corazón. ¿Para qué son las pruebas? Si han sido estudiantes todos alguna vez, ¿no es cierto? Y nos han tomado pruebas. Y la prueba es justamente para evaluar el conocimiento, pero también para presionarnos un poquito, a estudiar un poquito más, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque con esas pruebas aprendemos un poquito más. Y a veces el Señor también, para trabajar con nuestro corazón, tiene que tomarnos pruebas. Y aquí pues los discípulos también tienen algunas pruebas que tienen que pasar. Su corazón debe ser probado para poder superar ese deseo de autosuficiencia y empezar y recordar que tenemos que depender de Dios en todo lo que hacemos, no de nuestras fuerzas, no de nuestras propias capacidades, no de lo que nosotros podemos hacer esforzándonos muchísimo, sino depender de Dios. Y entonces Jesús los lleva a un lugar apartado y dice que subieron en la barca, quisieron apartarse
y entonces la gente se les acercaba de todas partes, se les adelantaron y como la noticia se había regado, pues de todas partes venían a Jesús. Y entonces había una gran multitud siguiendo a Jesús. Y dice que salieron del barco, verso 34, salió Jesús y vio una gran multitud, una gran cantidad de gente necesitada de palabra de Dios, que no les importaba caminar kilómetros para poder escuchar, para poder recibir de Jesús un milagro, para poder conocer lo que ahí estaba pasando. Por todo lado, dice que no tenían tiempo ni para comer. Y entonces Jesús mira a la gente, ¿no es cierto? Y cuando ve a la gente, ¿qué es lo que él siente? Dice que él sintió compasión porque eran como ovejas que no tenían pastor. Nota el contraste entre lo que dice y hace Jesús y lo que piensan los discípulos. Verso 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. ¿Qué notas? ¿Cuál es la diferencia en cómo ve Jesús a la gente y cómo ven los discípulos? Jesús tiene compasión de la gente. La compasión es este sentimiento de pongo mi corazón en la necesidad del otro. La compasión es mirar con amor a la otra persona y es realmente querer ayudar o solucionar sus problemas, no por tú sentirte bien, sino por amor. Y los discípulos, en cambio, ¿cómo ven a la gente? Gente que viene siguiendo a Jesús, que buscan un milagro y ya estamos cansados también nosotros y ellos también están cansados. Señor, diles que ya se vayan y por el camino vayan a las aldeas, compren algo de comer. Para ellos son simplemente personas que están ahí. No hay ese amor, no hay esa compasión. Y nosotros, lo cierto es que muchas veces nos identificamos más con los discípulos, que nos hemos olvidado de esa compasión, nos hemos olvidado de ese llevar la palabra, de ese amar, de ese discipular a las personas que nos rodean y simplemente los vemos como mucha gente que viene y va. Pero, ¿qué les dice Jesús a ellos? ¿Cuál es la prueba que les pone? Verso 37. Respondiendo, él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos les dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios, es decir, casi un mes de trabajo, no, casi un año de trabajo, y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y verlo. Y al saberlo dijeron: 5 panes y 2 peces. Nota esta actitud, ¿no es cierto?, de los discípulos, un poco renuente a poder hacer esto. Y si somos sinceros, nosotros hubiéramos, al menos yo hubiera hecho lo mismo, ¿no es cierto? Y me hubiera puesto a pensar, pero ¿de dónde? Que yo les dé de comer. Pero Señor, o sea, ve la cantidad de gente. ¿Cómo voy a siquiera pasarse por mi cabeza alimentar a este montón de gente? Pero los discípulos estaban también siendo probados. ¿Por qué? Porque esa compasión que tenía Jesús faltaba en ellos. Y si nosotros nos llamamos discípulos de Jesús, tenemos que imitar a Jesús en la compasión que tiene por la gente. Y tenemos que aprender a amar y a ver la necesidad de la gente y a poder asumir responsabilidad. Porque no es fácil asumir responsabilidad, ¿no es cierto? Denles ustedes de comer, encárgate tú de la necesidad de la otra persona. No vamos a estar solucionando, claro, todos los problemas de la gente, pero hay muchas veces en que el Señor, nosotros nos quejamos y el Señor lo que nos dice es: ¿tú qué tienes para dar? ¿Tú qué es lo que vas a hacer? Denles ustedes de comer. Y eso pues ya no nos es tan fácil, pero tenemos que aprender de Jesús esa compasión. Ahora, Jesús nos llama a compartir su palabra, ¿verdad? Y también nos enseña que nosotros dependemos de Él para compartir la palabra. Denles vosotros de comer es compartir la palabra de Dios. No importa si nosotros tenemos muy poquito,
o tenemos mucho. No importa si llevas asistiendo poco o mucho a la iglesia, si tienes un talento pequeñito o muchos talentos. Lo que el Señor te dice y te invita a ver, mírate a ti mismo. ¿Qué tienes para compartir? ¿Qué tienes para poder dar la palabra, para discipular, para poder ser pastor de estas ovejas que están como sin pastor? Claro, Cristo es el gran pastor, ¿no es cierto? Pero los discípulos tenemos una responsabilidad de llevar la palabra de Dios. ¿Y qué palabra voy a llevar? Si conoces un poquito del Evangelio, ya tienes algo, ¿no es cierto? Tal vez sean esos 2 pescaditos y esos 5 panes. Si tienes un testimonio de lo que Dios hizo en tu vida, puede ser esos 5 panes y esos 2 pescaditos que va a ser un testimonio sobrenatural. Lo que necesitamos es tomar lo poco que tenemos y ponerlo delante de Jesús. La búsqueda que hacen los discípulos de esos 2 panes y peces, yo la veo como muy rápida. Yo no sé si realmente ellos vieron un poco más profundo de cuánto tenían. A lo mejor tenían más. Venían de haber predicado a muchas personas y la gente sí les ayudaba, sí les daba alguna cosita y eran 12. Pero vieron lo más superficial, ¿no es cierto? Pero aún así, Dios tomó eso para bendecir a tanta gente porque lo pusieron delante de Dios. La pregunta es, ¿qué tenemos para dar? Y lo hemos puesto delante de Jesús. ¿Sabes? Aquí también hay un paso de obediencia y un paso de fe. Porque no es que Jesús cogió, a ver, presten estos 2 panes, estos pancitos, estos peces, pongamos aquí, Señor, multiplica y ¡guau! No fue así, ¿no es cierto? Sino que Él cogió eso poco que tenía. ¿Y qué hizo después? Antes de eso, dice, verso 39, y les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Aquí hay un acto de fe y un acto de obediencia. Porque ponte en el lugar de los discípulos. Tienes ese poquito de cosas y entonces te dice Jesús, listo, hay 5,000 personas, organízales en grupos para repartir la comida. Pero Señor, ¿dónde está la comida? Sin embargo, ellos por fe dan un paso de obediencia al maestro y sin saber qué va a hacer Jesús, empiezan a agrupar a la gente y a sentarla para poder repartir. 12 meseros para 5,000 personas. Pero el trabajo de ir organizando era un paso de fe porque no tenían el pan todavía multiplicado. Y ya con la gente organizada, recién Jesús coge lo poco que había y dice, levantando sus ojos al cielo, es decir, Jesús es Dios, ¿verdad? Pero Él depende del Padre. No lo hace sin pedir autorización el Padre. Y les está enseñando a los discípulos que ellos tienen que aprender a depender de Dios. Y Jesús levanta los ojos al cielo, toma ese pan y lo bendice. Reconoce que todo cuanto tenemos proviene de Dios. Da gloria a Dios. Y Él es Jesús. Y a veces nosotros queremos simplemente hacer las cosas como que fueran nuestras propias fuerzas, ¿no es cierto? Como que yo con mi trabajo o yo con mis propias fuerzas, o a veces nos desesperamos haciendo tantas cosas porque queremos hacerlo con nuestras propias fuerzas. Pero Jesús nos enseña que un discípulo depende de Dios y que es Él el que va a dar el pan, es Él el que va a dar la palabra. Si vemos en Juan, dice que Jesús es el verbo, ¿no es cierto? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. El verbo es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y es el pan de Dios. También más adelante dice, ¿no? Jesús, yo soy el pan que descendió del cielo y da vida a los hombres. Jesús también dice en la Santa Cena, tomad mi cuerpo que es entregado por vosotros. Es decir, Jesús es el pan de Dios. Y aquí la multiplicación de los panes y los peces, además de ser provisión material, es provisión espiritual.
Y había gente necesitada y hambrienta de palabra. Y Jesús les estaba dando esa palabra. Pero el proceso es, Jesús bendice ese pan, lo parte y lo reparte a sus discípulos. Hasta la formulita que dice, no, tomó el pan, lo partió y lo repartió a sus discípulos, no suena a la Santa Cena, ¿verdad? Porque está aquí metida estas dos ideas, ¿no? Lo material y lo espiritual. Y Jesús, más bien dicho, Él es la palabra de Dios. Y Él es el que nos da a nosotros en abundancia. Él es el que nos da para nosotros entregar. Pero estamos nosotros tomando ese paso de obediencia, de poner delante de Dios lo que tenemos y entregar, compartir. Tal vez tienes un testimonio. Tal vez lo que tú tienes es el conocimiento, no sé, de algo de la palabra, de cómo Dios te habló en el devocional. Tal vez lo que tú tienes es la capacidad de ayudar a una persona necesitada. Eso que tú tienes, mucho o poco, dáselo a Jesús. Ponlo enfrente y permite que Él lo parta y te entregue para repartir. Repartir a tus vecinos, a tus amigos, a tu familia, repartir la palabra, repartir ese testimonio. No de manera cansona, porque a veces lo hacemos desde nuestra humanidad, desde lo que yo sé, desde yo quiero que la persona entienda, yo quiero que esta persona que se ha alejado de Dios, ahora que está pasando el problema, ahora sí le voy a decir para que aprenda y vamos a darle bibliazos a la persona que está caída. No, sino el pan que Dios nos da, porque esas ideas a veces las confundimos con palabra de Dios, pero son nuestra autosuficiencia porque parten desde nuestro propio orgullo, de yo quiero enseñarle a esta persona. No, el Señor es el que nos da la palabra y nosotros la repartimos. De Él viene, Él provee, Él multiplica en gran manera. Para poder ver esa manera especial de cómo Dios obra, primero debemos depender de Dios. Y sigue el texto y dice que recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y lo que sobró, ¿no es cierto? Y comió un montón de gente. Pero no termina ahí. ¿Qué pasó después? Dejar nuestra autosuficiencia nos cuesta mucho y para poder hacerlo es necesario que pasemos por pruebas. Ahorita, sí es verdad, Dios provee y proveyó a esa gente, pero yo quiero que sigamos a los discípulos en esta experiencia con Jesús. ¿Qué pasó con ellos después? Jesús anda sobre el mar, dice, ¿no es cierto? En el siguiente título que tenemos. Dice que Jesús se quedó un rato ahí con la gente y subió al monte a orar. Pero les dijo a sus discípulos, vayan, crucen la barca y yo les doy el encuentro después. Y les mandó a los discípulos solos. Y aquí ellos tienen que atravesar una dura prueba. Han visto las maravillas de Dios. Vieron cómo Él multiplicó los panes y los peces. Anteriormente vieron que en la barca Jesús tenía autoridad sobre el mar y sobre las fuerzas de la naturaleza. Lo vieron hacer muchos milagros. Incluso vieron cómo ellos hacían milagros y predicaban con la autoridad que Jesús les dio. Ahora Jesús les manda que crucen al otro lado y que se suben a la barca. Y dice la palabra que ellos estaban en medio de la barca y empieza otra vez a haber tempestad. Empiezan las pruebas, empiezan los problemas, las tribulaciones, porque a través de ellas también Dios forma nuestro carácter. También tenemos que ser probados. Mira, dice, Jesús subió al monte a orar. Y desde ahí dice en el verso 48, Marcos 6:48, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárselos. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Verso 52, porque aún no habían entendido lo de los panes, y por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y yo me preguntaba, ¿y qué tiene que ver el que ellos estén en la barca y solos, asustados, y se sube Jesús con el tema de la multiplicación del pan?
¿Cómo es que sus corazones estaban endurecidos porque no habían entendido esto? Y es justamente porque no sabemos depender de Dios. Porque una vez Dios te respondió a tu oración y viste cómo Él lo hizo de manera sobrenatural. Y a la vuelta de la esquina, al siguiente día, otra vez tienes un problema. Tal vez ya no tan fuerte como el anterior, pero otra vez estamos, ay Señor, ¿de dónde? Ay Señor, ¿qué voy a hacer? Porque no aprendimos, porque nuestro corazón está tan endurecido que no nos damos cuenta que Dios está ahí. Que una y otra vez Él responde a nuestras oraciones y a la siguiente vez, en lugar de ya haber aprendido, volvemos a dudar, volvemos a temer y no nos damos cuenta que es Jesús y que Él está ahí y que nos dice, no temas, ten ánimo, yo soy. Y entonces sube a nuestra barca y viene la calma. Necesitamos ser probados para poder romper esa autosuficiencia de querer hacerlo todo en nuestras fuerzas y permitir que Dios obre. Para romper ese deseo de yo lucirme, yo brillar y permitir que sea Jesús el que haga la obra en las personas. Necesitamos aprender a depender de Dios. ¿Será que con esto los discípulos ya aprendieron? Si ustedes siguen leyendo, porque he estado haciendo un estudio de Marcos y me ha gustado bastante, aún sigue la duda y sigue los problemas. Y miren el capítulo 8, dice alimentación de los 4,000. Y no es casualidad, no es que Marcos dijo, repitamos otra vez esta historia, pero ahora en lugar de 5,000 pongamos 4,000. No, Jesús lo hizo otra vez. Pero Él se da el trabajo de narrar 2 veces esta historia para que veamos que Jesús sigue proveyendo y aún así nuestro corazón sigue endurecido. Aún así los discípulos no han aprendido. ¿Por qué? Porque aunque es una escena muy similar donde Jesús reparte, todavía hay incredulidad. Mira, vamos a Marcos capítulo 8, versos 14. ¿Sí lo tenemos? Marcos 8, 14. Dice, habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. ¿Quiénes? Jesús y sus discípulos. Y Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, ¿es porque no trajimos pan? Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis? ¿No comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos, no veis. Teniendo oídos, no oís. Y no recordáis nada. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas de pedazos recogisteis? Ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y Él les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Y esta narración a mí me deja con la misma inquietud que les habrá dejado a los discípulos. ¿Qué me quiere decir el Señor? ¿Por qué me dice que aún no entiendo? ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Nuestro corazón está endurecido porque no dependemos de Dios y queremos depender nosotros solos. ¿Cuál es el problema y cuál es la situación aquí? Trajeron solo un pan, están en la barca, ¿no es cierto? Y están preocupados porque no les va a alcanzar, solo un pancito. Y ahora, nuevamente, dudamos de la dependencia de Dios. Jesús conoce nuestro corazón y conoce que tendemos a dudar o a querer hacer las cosas en nuestras propias fuerzas y no depender de Dios. Y a veces queremos depender de nuestras fuerzas en cosas religiosas, ¿no es cierto? Tratando de llegar a Dios con nuestra vida más puritana, ¿no es cierto? Y caemos en legalismos. O a veces queremos depender de nuestras propias fuerzas y queremos enredarnos con cosas del mundo, ¿no es cierto? Tal vez agradando a nuestros amigos, tal vez dependiendo del dinero, tal vez poniendo nuestra confianza en las cosas de este mundo. Y aquí Jesús les dice, guardaos de la levadura de los fariseos y de los herodianos.
para entender un poquito esta ilustración. En Pascua, los judíos hacían pan sin levadura. Y el pan sin levadura significaba puro. La levadura era una simbología del pecado. Entonces, ellos hacían el pan sin levadura para decir, es un pan puro, limpio de pecado. Es más, tenían la costumbre de limpiar su casa de cualquier resto de levadura para simbolizar pureza ritual para poder acercarse a Dios en Pascua. ¿Y Jesús qué les dice? Limpien su corazón de impurezas. ¿Y cuáles son esas impurezas? El querer depender de cosas de este mundo. La de los fariseos es la religiosidad. Es querer hacer las cosas para llegar a Dios, pero a veces con un corazón lejos de Dios, ¿no es cierto? Por ejemplo, un fariseo podía decir a la gente, trae tu ofrenda a Dios, y si no tienes para cuidar a tu padre y a tu madre, entonces diles, esto es mi ofrenda para Dios, así que no puedo hacer nada, porque Dios es primero. Y Jesús les reclama, ¿no es cierto? La palabra dice que honres a tu padre y a tu madre, y ustedes lo que están haciendo es dejar de dar a sus padres por llevar la ofrenda al templo. Eso no viene de Dios. Y les confronta esta religiosidad que se olvidaba del amor al prójimo. Y nosotros a veces hacemos eso. A veces nos olvidamos de amar a una persona que está en necesidad y lo que queremos es caerle a bibliazos, ¿no es cierto? Y decirle qué cosas está haciendo mal. Nos olvidamos del amor al prójimo. O juzgamos y decimos, esta pareja homosexual, esta persona que está en pecado, esta persona que es así, ya ascendió al infierno. En lugar de amar, en lugar de dar lo que Dios nos ha dado, queremos nosotros juzgar. Eso es la levadura de los fariseos. Y por el otro lado está la levadura de los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Eran judíos que habían pactado con Herodes para poder trabajar y tener de ahí también su tajada. Es decir, es cuando queremos agradar al mundo. Cuando estás en un trabajo y hay corrupción y tú por ser aceptado y por avaricia, pues también caes en lo mismo. Cuando estás tal vez en una situación de corrupción o cuando por la presión grupal, no sé, un joven accede a hacer cosas que sus amigos hacen y no aceptar y no decir que él ama a Dios. Cuando queremos agradar al mundo, caemos en la levadura de los herodianos. Jesús nos dice, guarden su corazón de esas impurezas. ¿Y qué tenemos que hacer? Depender de Él, de su palabra, tomar su palabra para poder llenar nuestra vida y compartirla. Y entonces, pues, por eso es que les dice, su corazón aún está endurecido. ¿Qué no han visto? Cuando repartí entre los 5,000, ¿cuántas canastas dijo que llenaron? 12. ¿Qué significa el 12 en la Biblia? 12 tribus de Israel, 12 apóstoles. 12 significa el pueblo de Dios. La palabra que Dios dio fue para el pueblo completo de Dios. Y dice, cuando repartí entre los 4,000, y ojo que en el un caso es en tierra judía y en el otro caso es en tierra gentil. Cuando repartí entre los 4,000, ¿cuántas canastas sobraron? 7. ¿Qué significa el 7 en la Biblia? Es el pueblo completo de Dios, ya no solo el pueblo judío, sino toda la humanidad. La palabra de Dios llega a todos. La palabra de Dios nos ha llegado a nosotros y de manera abundante. Y nosotros, viendo cómo Dios obra de manera tan sobrenatural, no entendemos. Tenemos nuestros oídos tapados, tenemos nuestro entendimiento cerrado. Somos como el ciego que está también dentro de estas historias y no ve. ¿Por qué? Porque queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas. Queremos simplemente ver las cosas de este mundo y no ver las cosas de Dios. Pero debemos aprender a depender de Dios, a ver a Jesús, a esperar de Él y no desesperarnos por lo que aquí está pasando, sino depender de Dios. Decir, Señor, este poquito que yo tengo, aunque tengo miedo a hablar, lo pongo delante de ti. Y tú vas a hacer grandes cosas. Señor, esto poco que tengo tal vez económico o este poco que tengo en talentos, a pesar de que no me siento seguro, lo pongo delante de ti. Y Dios lo va a hacer, no por tus fuerzas, no porque tú seas una persona muy inteligente o porque te hayas esforzado mucho por tu trabajo, sino porque Dios está ahí y porque Jesús toma eso, lo bendice y te entrega
para que puedas entregar a otra persona. El orgullo de la autosuficiencia nos impide hacer discípulos, porque queremos nosotros hacer discípulos para nosotros y no para Cristo. Mientras que la humildad de depender de Dios nos permite compartir la palabra de Dios y nos permite ver cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque no son nuestros deseos, sino la voluntad de Dios. Y finalmente, la prueba forma parte del discipulado. Y en la prueba es donde nosotros aprendemos a depender de Dios. No depender de tradiciones, no depender de religiosidad, no depender de cosas de este mundo, sino solamente depender de Dios. Así que gracias a Dios por esas pruebas que nos van a permitir abrir nuestro entendimiento. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, tú abres nuestro entendimiento, tú abres nuestro corazón y nos enseñas a verte. Sabemos, Padre, que muchas veces nosotros no hemos puesto delante de ti lo que tenemos. Sabemos que muchas veces hemos querido hacer las cosas en nuestras fuerzas o para servirnos a nosotros mismos. Te pedimos perdón, Señor, y te rogamos que seas tú hablando a nuestro corazón, que podamos poner delante de ti todo cuanto somos, para que tú seas glorificado, para que más personas puedan conocerte, Señor, y este mundo caótico pueda llegar a ti, pueda encontrar el pan de tu palabra, Señor, ese pan que reconforta, que nos alienta, que nos renueva de sus fuerzas. Señor, que no nos quedemos ciegos, sordos, alejados de ti, sino que podamos verte, que podamos conocerte, que podamos ver las maravillas que tú haces día a día en nuestras vidas. Te damos gloria y honra a ti. Y gracias, Señor. Gracias también por los tiempos de prueba, porque en ellos nos fortaleces. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a ser fieles discípulos, que sepamos también discipular a otros. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.